Yo ya no puedo vivir en Egipto. Ali, salam alaikum. Walaikum salam. Un árabe de México. Un árabe en México. ¿Cuántos árabes hay en el mundo? Hay muchos. O sea, estamos hablando del Medio Oriente. Son 22 países. Ok. Y estamos hablando de más de 600 millones, 650. Órale. Millones. O sea, casi como Latinoamérica. Se compite mucho en el hablar el idioma, que el español es la cuarta más hablada en todo el mundo, yo creo. Y el árabe es la quinta. Ok. Más o menos, yo digo. Una vez escuché, y a ver si es cierto, que, por ejemplo, alguien que habla árabe de Egipto, Ujú. le cuesta, por ejemplo, entender a alguien que habla árabe de Arabia Saudita o de otras partes. Es cierto, porque pues el acento cambia mucho. Ok. El acento, el dialecto, cómo usan las palabras se usan diferente. Es como Latinoamérica. Es como hablar con un argentino. Sí. Dice, Che, boludo. pelotudo, ¿qué pasa? Bueno, ahí como dices que es pelotudo. O en Colombia hablan... ¿Qué más, parcero? ¿Qué sí, cuenta, mijo, barcero, pues? que es barcero. Ajá. Así, bueno, yo también cuando tengo, ahí hablo con mis amigos de Colombia o de Argentina o de ahí en Guatemala o lo que sea. Sí, a mí me cuesta entenderlos a veces de que, ay, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Como por ejemplo dicen, a la cerveza le dicen Birra. una birra. Sí. ¿Qué es? Yo como, una birra. Yo le digo, no, en México hay birria, que es la carne, ¿no? Dicen, no, una cerveza. Ah, bueno. Es que también cuando me fui a Canadá, ahí ves mucho latino. Ya. De hecho, cuando subes al metro, escuchas más español que inglés. Sí, eso también me pasó en Chicago. Sí, o sea, es no. como, ¿qué? ¿Cómo que literal de todo y más mexicano? Mucho mexicano en Toronto hay. Yo creo que no sufres tanto que solo hablas español, no. Ok. No es la gran cosa y sí puedes vivir, porque puedes encontrar trabajadores que habla hispana en todos lados, en el supermercado. Tú eres de un país que a mí me llama mucho la atención, pero yo sé que a muchos mexicanos y latinos también. Egipto. Porque me he percatado de que cuando compas planean su tour por Europa, para así decirlo, muchos hacen como el brinco para el continente africano para conocer las pirámides. ¿Cuántos habitantes tiene Egipto? 110 millones. Órale, o sea, sí son bastantes. Y es como del área más o menos la mitad de México. De territorio, o sea, México son 2 millones de kilómetros cuadrados, Egipto es 1 millón Ok. de kilómetros cuadrados. O sea, la Es mitad. pero es muy grande de habitantes. Y por eso el cine en Egipto es muy fuerte. Ok. O sea, cualquier actor o cantante, si quiere pegar, va a Egipto. Ah, lo mismo dicen de México Sí. para los artistas. O sea, si quieres triunfar en el mundo latino, tienes que triunfar en México. Porque tienes ahí la paz de la gente. O sea, si le caes bien y ya llegas al corazón a la gente en Egipto, ya lo hiciste en el Medio Oriente. Ok. A mí me llama mucho la atención también Cairo como ciudad, porque es una super mega urbe muy grande. Sí. Es una ciudad, estamos hablando de 25 millones, hasta Ahora. más. Es que lo que pasa que allá pasa como la Ciudad de México y el Estado de México. Claro. Tenemos el Cairo y Giza. Ah, ya. Las pirámides están en la ciudad de Giza. Giza, sí. Y es lo mismo, no hay límite en el medio. Son las casas pegadas, pero ya has entrado a Giza. Claro. Pero es como un puente y ya estás ahí. Pero es todo esto caos. Nosotros decimos el Cairo. Ya. Estás hablando de un tráfico horrible. Eso es el tráfico Peor de la que Ciudad de acá. Sí, mucho más. En serio, lo Eso que está lo que haces difícil, en 15 minutos lo puedes hacer en 1 hora, hasta más. ¿Cómo describirías a alguien que no conoce esa ciudad? ¿Cómo la describirías? Que la ciudad que no se duerme. Porque Egipto es un país muy seguro. Además que tenemos mucha corrupción. No hay una buena calidad de vida. El Cairo sí puedes encontrar a la que está un poco en algunas zonas sucio. Es una ciudad que no se duerme. O sea, puedes ver mujeres caminando a las 3 de la mañana. Ok. Hombres, niños. Los niños se van a la escuela, regresan solos. Puedes ver restaurantes abiertos a las 2, 3 de la mañana. Comida, fiesta. Mis amigos, cuando iban a Egipto a visitarme, y amigos youtubers también, dicen, no manches, Egipto es muy abierto. O sea, puedes encontrar nightclubs, alcohol, de todo. O sea, Ok. de todo tipo de comida. La gente, la segunda idioma es el inglés. O sea, ves la gente habla en inglés. O sea,
no tal vez tan perfecto, pero puedes sobrevivir. Si hablas inglés y quieres ir a visitar a Egipto, ahí más o menos la puedes llevar Ok. conociendo a Egipto. Eso también me llama la atención, lo que mencionas del estilo de vida, como tú lo dices, como, ok, hay discotecas, ¿no? Hay alcohol. ¿Qué papel tiene la religión en general en la sociedad de Egipto? Bueno, Egipto, por la ley, es un país musulmán que, bueno, ya, como les dije, somos 110 millones, pero el 10% son ortodoxos. Mucha gente piensa que eso es Ok. Cristianos. cristianos ortodoxos, Sí. ¿sí? Viven en Egipto, practican su religión, o sea, estamos hablando de 10 millones de personas. Oh, es un montón. Puedes ver iglesias, puedes ver mezquitas, puedes ver, bueno, antes había judíos, pero ya no existen en Egipto, y existen sinagogas que en Ujú. Egipto todavía puedes ir a visitar como la tema turístico. Ok. Puedes encontrar esos dos religiones que son los principales en Egipto. O sea, la gente sí practica la religión. O sea, puedes escuchar 5 veces al día el llamado Ajá. de rezo y vas a la mezquita y encuentras gente rezando. Sí. O sea, 5 veces al día que hay un rezo que se llama el Fajr, que es como a las 3, 4 de la mañana, y vas a la mezquita y hay gente rezando en la mezquita. Ok. Entonces la gente es como, ay, eso es prohibido, Dios te va a castigar. O sea, como decimos, Allah te va a castigar. Ujú. Entonces como la gente, ay, y hasta los niños, ay, eso está mal. No sé qué. O sea, esta parte también de discotecas o alcohol está hecho más para turismo. Claro. Porque Egipto es un país que vive del turismo mucho, Sí. porque tenemos el sol todo el año. Sí. O sea, europeos de Alemania, de Muchos. Francia, mucho. Yo me sorprendí mucho que hablan mucho italiano. ¿Ah, Me sí? hablaban en italiano. O sea, cuando yo blogueaba y caminaba a bloguear, me hablaban en italiano. Y yo como, no hablo italiano, hablo español. Ajá. Y casi no encontraba mucha gente que habla español y habla mucho ruso. O sea, ya ves la gente habla ruso, una persona habla ruso, habla árabe, habla inglés y habla italiano. Ok. Y yo como, no más como que hablas 4 o 5 idiomas, pero como ellos trabajan en el turismo y dedican a esto, pues viven de esto, ¿no? Son muy hábiles para los idiomas también, siento. Sí. La neta que sí me ha pasado de que como que uno se encuentra con personas que pues, su idioma materna es árabe Ujú. y muy bueno para los idiomas. Sí, como, yo siento como cuando naces con un idioma difícil, Ujú. complicada, Sí. y pronunciamos, tenemos unos sonidos que no existen en español. Por Sí. ejemplo, ein, ja, Ja. ja. Bueno, y tú lo haces bien, porque tú hablas alemán. Es que cultural lo tenemos sí, también. esto, ja, Ja. ein, rin, Ring. esto. Ya. Tú lo haces muy bien, pero que lo dices a un mexicano, No, Él quiero... el R, sí. Y hablamos mucho de la garganta y hablamos mucho del estómago, ¿no? Entonces, como escribimos derecha-izquierda, de Ya. derecha a izquierda, el alfabeto es totalmente diferente. Se juntan las letras para formar una palabra. Claro. Entonces, y aprendemos inglés desde niños. Entonces, aprendemos árabe e inglés desde niños en la escuela. Entonces, ya naces tú o creces escribiendo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entonces, yo cuando vine a México, el español no me hizo difícil. Ajá. De hecho, hay 4.000 palabras, están en común entre árabe y español, como Por ejemplo, aceite. aceite, zait, Ajá. azúcar, almohada, almahada, asfalto, asfalt, tarifa. Sí. Porque, pues bueno, hay un dato historial que los árabes fueron a España 800 años. Sí. Ahí dejaron su legado. Y hasta ahorita, Sí. edificios, casas al estilo árabe, todavía lo puedes encontrar ahí en España, que es un sueño mío ir a España a conocer. Granada es la onda. Sí. Sevilla también. Sí. Y hasta yo siento como cuando ves como la gente, ¿no? Los rasgos de las personas. Obviamente ahí también lo ves. O sea, en el sur de España ves más gente como con ojos así grandes, Sí. ¿no? Oscuros. Y la verdad son personas muy, muy guapas, ¿no? Y en el norte, por ejemplo, de España, donde yo viví durante un año, puede pasar que hay, por ejemplo, hay mucho más como, más o menos como yo, ¿no? Ujú. Diría, pelirrojo, ¿no? Más rubio, Ujú. y se ve muchísimo.
Está padre eso. Y sobre todo en el Mediterráneo, siempre la influencia árabe siempre Sí. ha habido. Y lo que también me causa mucha atención de los árabes es que su tradición y siempre ustedes también han básicamente navegado por todo el mundo. Sí, o sea, ¿No? como te digo, los árabes conquistaron España 800 años y dejaron, claro, afectaron el idioma, dejaron sangre, se casaron entre los españoles Sí. y los árabes y eso lo que a mí me hace, es como chistoso, ¿no? O sea, Guadalajara es una palabra de origen Ajá. árabe, Ajá. que es Wadi el-Higara, Ok. que es Valle de Piedras. Ok. Entonces, como, y ves las tapatías, cuando te vas a los Altos de Jalisco, ves, o en general en Jalisco, ves las chicas con ojos grandes, la nariz, nos marca mucho los árabes, la barba y la nariz, ¿no? Las cejas pobladas, los ojos, Sí. y ves y dices, esta chica, si se va a Egipto y camina en la calle, la gente no lo van a conocer que ella es mexicana. ¿Qué tan es chistoso esto que la mezcla hasta dónde llegó? O sea, Sí. a veces yo veo chicas y digo, esta chica es egipcia. O Mm. sea, tiene los ojos grandes, las cejas, la nariz. Y esto porque, bueno, también los españoles llegaron a Latinoamérica ahí 300 años Sí. y conquistaron a México y dejaron muchas cosas, llegando con la sangre, con el idioma, con todo esto, con la influencia, ¿no? Claro, estás tocando ya otro tema también súper interesante que es el legado árabe en México y Latinoamérica en Sí. general también, porque, por ejemplo, aquí en la colonia donde yo vivo, mi casero, por ejemplo, al que tengo que pagar mes con mes la renta, tiene un apellido árabe, pues, Sí. ¿no? Aquí en la zona hay muchos restaurantes de libaneses. Sí, Siempre un buen buffet, shawarma. shawarma. Algún día me gustaría ir contigo a ver qué. Si te vas a Egipto, es otra cosa. Sí, Ya, claro. ya pruebas el sabor verdadero. O sea, yo antes de venirme a México por primera vez, probé tacos en Egipto y Ok. nada que ver. No, hombre. Nada que ver. Claro. Cuando te vas a la esquinita ahí con el taquero, dices, compadre, échame Sí. 2 taquitos Sí, ahí sí. con salsita. No es lo mismo. Sí. Cuando te vas a Egipto, pruebas el shawarma, el koshari, los postres, que comemos mucho postre allá, las hojas de parra, todas esas comidas, ya es el sazón árabe, que nosotros comemos con mucho condimento. Sí, como, bueno, los mexicanos también, pero ustedes le echan Más. picante. No, no comemos picante, pero más condimentado. Ya. O sea, usar mucho la pimienta negra, el comino, Cúrcuma. sí, esto.